¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos en la primera mañana, estamos en la previa de lo que es la convocatoria a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde ahí estamos con las imágenes de lo que está pasando, con un largo listado de presentes. Primero había nada más que 2 autoridades convocadas, o por lo menos que habían dado el ok para hacerse presentes. Ahora la lista es mucho más completa. Va a estar el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que viene acompañada por la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y también por otros 4 o 5 funcionarios como el director de Análisis y Estadística Tributaria y también con el director nacional de Impuestos, con Juan José Imirizaldu. Todo esto a partir de que empieza a discutirse con la presidencia de José Luis Espert todo lo concerniente al paquete fiscal. Comienzo con mis compañeros, primero con el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pato? Sí, bueno, esperando esta exposición que van a hacer los funcionarios del paquete fiscal que llegó ayer formalmente a esta Cámara. Había habido borradores que habían circulado entre los bloques, algunos bloques opositores y el oficialismo. Lo cierto es que ayer tuvimos este paquete de 101 artículos, si mal no recuerdo, y se empezará ahora a explicar con las propuestas de modificación que va a haber de la oposición. La expectativa del oficialismo es un dictamen la semana próxima para llevarlo al recinto a más tardar la otra, ¿no? Ella es Laura Serra. Serra, ¿cómo le va? Una consulta al pasar. ¿Por qué primero esto y después la ley bases? What happened? No, porque somos bilingües acá. Entonces. Veo. Vale. Bueno, a ver, acá hay 2 tiempos, ¿no es cierto? Sí. El paquete fiscal se introduce como proyecto de ley. Claro. Por lo tanto, la intención es justamente dar toda la discusión, tratándose de un nuevo proyecto de ley, con los funcionarios que vos aquí mencionaste, Pato. Sí. La ley de bases, en cambio, ya fue discutida en enero pasado. Claro. Tiene ya avanzada la negociación entre los bloques dialoguistas y la Casa Rosada. Y por esa razón, la intención del oficialismo es adaptar ese dictamen con las modificaciones que se fueron negociando justamente en la Casa de Gobierno. Todavía no hay fecha para esa discusión. Claro, no. Todo indica que serían en paralelo la discusión del paquete fiscal y la ley de bases. Pero lo cierto, Pato, es que todavía no hay fecha de dictamen para la versión acotada de la ley de bases. Estimo yo que es porque hay todavía varios puntos que, si bien han avanzado con la oposición, no están del todo saldados. No, y que paralelo hay gestiones de, por ejemplo, Guillermo Francos hablando con gobernadores también, efectivamente, ¿no? Exactamente. Bueno, Cantando, y de esto, a ver, uno siempre dice que tiene fácil el oficialismo 115 votos, 110, y que después tenés que remar para los otros 20. Para este paquete hay margen, me parece, para buscar entre el bloque de Hacemos y demás, ¿no? ¿O no? Sí, me parece que el gobierno, tanto para la ley bases como para el paquete fiscal, está tratando o tiene que negociar con el bloque Hacemos Coalición Federal, con la Unión Cívica Radical, con los partidos provinciales, que tienen una bancada acá de Innovación Federal y algunos otros que están dando vueltas, porque están prácticamente hablando entre ellos estas bancadas como para tener posturas comunes. Y si logra cerrar un texto con estos bloques, seguramente estos proyectos van a ser aprobados sin problemas y también tendrían la garantía en el Senado, ¿no? Porque los partidos provinciales en la Cámara Alta se hacen sentir. No veo que tenga otra alternativa y, como dice Laura, creo que estas negociaciones empezaron hace ya un par de semanas, pero todavía continúan y le quedan un trecho más, ¿no? Bueno, ahí estamos. Me están completando la lista de autoridades del gobierno y del Ejecutivo que van a estar presentes. Me dicen que va a estar el director nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, el licenciado Marcelo Calizano. Y también, repito, el director de Análisis y Estadística Tributaria, José Antonio Salim. Todos acompañando a Carlos Guberman. Así que bueno, nada, esto es lo que está pasando. Me parece adivinar la presencia ya al final de José Luis Espert. Así que bueno, hay que aguardar el comienzo de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda,
donde creo que le ha puesto mucho peso político el gobierno, me parece, Serra, ¿no? No, indudablemente es uno de los temas claves que pretende aprobar el oficialismo en este mes, en lo que queda de este mes y en las primeras 2 semanas de mayo. Recordemos siempre con vistas al 25 de mayo, que es la fecha que propuso el presidente Javier Milei para la firma del Pacto de Mayo, que de alguna manera sellaría este diálogo, este acercamiento entre La Libertad Avanza, el gobierno, con los bloques de la oposición para, bueno, ya empezar un segundo semestre ya con las medidas aprobadas. Son muy relevantes los proyectos, porque estamos hablando, por un lado, de la ley de bases ya más acotada, que incluye numerosos temas, pero el paquete fiscal concierne particularmente a las provincias, también a la nación, porque estamos hablando de recursos coparticipables, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, en fin, son varios los temas que ahí sí intervienen directamente las provincias y de allí el interés para tratar de adecuar los intereses de uno y de otros. Bueno, ahí estamos. Les recuerdo también, estamos en un ratito, si tenemos tiempo, con más de Laura Serra, más de Cantando, con lo que significa este paquete fiscal, cuáles son los puntos a tratar. Mientras tanto decimos que a las 12:30 se reúne la Comisión de Libertad de Expresión. Yo hasta acá no tengo candidatos a presidir la Comisión de Libertad de Expresión. Yo siempre decía que lo que uno había visto en estos años era que generalmente iba el opositor más, no sé si radicalizado, pero un opositor fuerte. Iba Waldo Wolf en tiempos del kirchnerismo, así que hay que ver ahora qué es lo que pasa. Hay que ver también si ese lugar es para alguien de Unión por la Patria o no. Repito, Comisión de Libertad de Expresión a partir del mediodía. Y a las 14, otra comisión importante que es legislación del trabajo también, cuando, bueno, es latente que haya un paquete laboral que también ingrese a la Cámara, ¿no? Uno de los temas es la reforma laboral que está impulsando, que presentó ya la Unión Cívica Radical y se trataría en conjunto con la Ley de Bases y el paquete fiscal. No está definido bien cuándo. En algunos casos creo que la UCR planteó la posibilidad de incorporar la reforma laboral al texto de la Ley de Bases. Hay otros bloques opositores que no lo creen tan conveniente, pero por lo pronto la reunión de la tarde está convocada y se va a iniciar un debate en torno a un texto que ya está siendo evaluado por todas las otras bancadas, ¿no? Bueno, a ver, Serra Laura, las características principales de este paquete fiscal que empiezan a discutir de la mano de Espera en un ratito, por favor. Bueno, si vamos ahí viendo un poco las placas, efectivamente vamos a hacer un punteado muy escueto de lo que efectivamente contiene este paquete fiscal, que va a empezar a analizarse en minutos nomás en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos con el impuesto a las ganancias. Bueno, hay suba de los mínimos no imponibles y la actualización de esos mínimos no imponibles que promete generar bastante controversia. Vamos a recordar entonces los nuevos pisos no imponibles de este impuesto son de 1,8 millones para los solteros, como así también 2,2 millones para los trabajadores asalariados casados. En cuanto a la actualización, el gobierno propone una actualización anual a partir del año próximo y este tema va a ser discutido por cuanto todos los bloques dialoguistas acordaron ayer proponerle al gobierno que la actualización no sea anual, sino que sea al menos trimestral. Vamos a bienes personales. Hay modificaciones al régimen de bienes personales, pero acá también hay un punto interesante donde van a discutir los legisladores, porque lo que introduce el gobierno es un régimen especial de bienes personales para aquellos contribuyentes que tienen espaldas para pagar el impuesto. Les permiten, por ejemplo, saldar el pago de este impuesto por anticipado este año concerniente a los ejercicios fiscales de 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027. Estamos hablando de 5 ejercicios fiscales que le permite al contribuyente que se adhiera a pagar en un 70% este año a una alícuota muy reducida. Claro, y 5 años, ¿no? Exactamente. Entonces, y también promete justamente estabilidad fiscal hasta 2038.
este punto es lo que genera bastante controversia porque excede el mandato de Javier Milei. Seguramente ahí va a haber algún tipo de planteo. Seguimos adelante con las placas, por favor. Claro, porque estás impidiéndole al que viene de recaudar, efectivamente, claro. Básicamente estás... Claro, te estás metiendo con la plata del otro, del que viene. Más o menos, ese es un poco el planteo. Exactamente. Blanqueo de capitales, esa es otra cuestión bastante interesante que se va a plantear y que se va a conversar hoy con los funcionarios. Recordamos acá había un mínimo de 100.000 planteaban, ¿no? Exactamente, permite regularizar activos en el exterior sin penalidades y con una alícuota del 0% por un monto hasta $100.000. Epa, sí. A ver, este es el otro tema que particularmente la motiva a Laura Serra, el régimen para las grandes fortunas, Serra, ¿no? No es régimen para las grandes fortunas, sino es un régimen para las grandes inversiones, mi querido Pato. Efectivamente, en esto no estamos nosotros dos porque habilita a justamente los grandes inversores a poder participar de un régimen de beneficios fiscales, tributarios, aduaneros, etcétera, siempre y cuando presenten proyectos por encima de 200 millones de dólares. Todos estos beneficios fiscales, entonces, para estas grandes empresas o grandes sectores, y aquí también otro planteo, porque dicen, ok, todo muy bien, queremos las grandes inversiones en la Argentina, pero ¿qué pasa con las pymes? Claro, esto es petróleo y minería, es ideal, por ejemplo, que vos planteás. Exactamente. Bueno, después tenemos el monotributo. Aquí también hay cambios muy importantes y que tiene que ver justamente con el avance de la inflación, Pato. Porque los montos y las escalas también han quedado desactualizados por el avance de la inflación. El gobierno propone una actualización de los topes de facturación y de las cuotas con subas de entre el 300 y el 330%. En este caso, el ingreso del tope anual sería de 68 millones de pesos, con la novedad, Pato, de que justamente acá van a poder participar o están incluidos en términos equitativos tanto los monotributistas que facturan por servicios como los monotributistas que facturan por cuestiones de comercio. Así que ahí está planteada la cuestión. Vamos a ver ahora con el intercambio con los funcionarios, a ver si efectivamente esto marcha sin modificaciones o no. Sí, a mí me decían que estaban buscando también, cantando, algo que no fuese tan abrupto, no pasar del Mar Caribe al Sahara, porque cuando vos te sobrepasabas como monotributista y entrabas como autónomo, la verdad que perdías un montón de beneficios y el autónomo nunca tenía ningún tipo de consideración. Sí, lo mismo... Y por 100 pesos más que facturabas, pasabas de un estado a otro. Están buscando ahora el camino para que el colchón sea como un poco amortiguador y para que tu condición de autónomo, en todo caso, sea distinta al de un autónomo que factura, por ejemplo, 10 veces más que vos. Sí, estaban trabajando con eso. Lo mismo para ganancias, donde las escalas, al ser más chicas, cuando entras al impuesto hoy, tenés una gran cantidad de gravamen, porque arrancabas creo con el 35% de una, ahora arrancás con 5, 9, 12, y para llegar a pagar la máxima alícuota tenés que ganar mucho más que el mínimo no imponible. Me decían que eso, por ejemplo, hacía inocuas las deducciones, que se eliminan en este proyecto, pero hay ruido con el tema ganancias por lo que tiene que ver con la Patagonia, donde hay una excepción a los que trabajan en el pozo, pero no al resto de los trabajadores petroleros. Entonces por ahí, un poco ahí se va a pelear alguna deducción. Es un tema cuando empezás a exceptuar rubros de ganancias, porque todos van a querer. Empiezan los petroleros, siguen los portuarios y ahí empiezan. Yo creo que eso va a ser un debate intenso, pero por otro lado tenés los gobernadores del norte del país, que son los grandes beneficiados de la reversión de ganancias, porque reciben mucha más coparticipación y los salarios en esas zonas son bajos y no tienen tanta gente alcanzada. Entonces es todo ganancia. Ahí yo creo que va a haber una puja interna, inclusive en cada fuerza política. Ahora, claro, ahora a eso voy, porque cuando hablábamos de la ley bases, hablábamos de que todavía están ultimando negociaciones con gobernadores y diputados para que no te pase lo de la otra vez, que te aprobaban en general, pero que tenías problemas en lo particular. Acá, digo, hasta hace poco era explícita la oposición, como decía recién Mauricio, de varios gobernadores, y lo tengo muy en claro, a Puyaro, gobernadores de Santa Fe, que dicen, nosotros no queremos el regreso de ganancias, te dicen, porque la verdad, no queremos ser los que llegamos y vuelve ganancias. ¿Eso cómo se está manejando?
Bueno, ¿se sabe algo? Porque te digo, como dice Cantando, están no solo los de la Patagonia, sino Puyaro, que decían, che, no lo queremos. El gobierno te dice razonablemente, bueno, pero vos querés plata, dejame que yo de algún modo la recaude, te dice el gobierno nacional, ¿no? Pero no sé cómo se zafa eso. ¿Qué harían los diputados que responden a Puyaro, por ejemplo? Eso es lo que no sé. Primero que no tiene tantos diputados. Exactamente, sí. Puyaro, pero lo cierto es que, bueno, acá hay una puja política, porque indudablemente la reintroducción, la reimplantación del impuesto a las ganancias es una mala noticia para los trabajadores asalariados, que ya de por sí están asfixiados con no solamente la carga impositiva, sino con la suba en general de los distintos servicios, ¿no? Entonces, que los gobernadores aparezcan como reclamando la reintroducción de este impuesto, y la verdad que muy cómodo no les sienta. Claro. Creo que el hecho de que el gobierno haya aumentado los pisos mínimos no imponibles es un alivio. Ayudó un poco, pero la verdad que todavía no está del todo saldado la discusión de este impuesto, sobre todo, insisto, con la cuestión de la actualización de los mínimos y de las escalas, ¿no? Y me parece, de todo este paquete que vos contabas, Serra, me parece que ganancias es como el punto nodal, ¿no? Porque después están los otros, a las inversiones y los bienes personales, pero el que más plata mueve es ganancia, ¿no? Sí, indudablemente que sí. Es muy importante también lo que hacíamos referencia hace un rato, el tema del blanqueo de capitales y la moratoria, porque van a ser dos herramientas que va a echar mano el gobierno en cuanto a la recaudación para justamente tratar de suplir esta caída que se está viendo en la recaudación, de los distintos impuestos, sobre todo el IVA, por la caída del consumo, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta, y también ante la eventualidad de que finalmente se elimine el impuesto, el cepo. Sí, el cepo, ¿no? Exactamente. El impuesto país. Entonces, bueno, el gobierno necesita echar mano de recursos alternativos, y el blanqueo y la moratoria, justamente al gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, el blanqueo lo ayudó muchísimo, claro, fue muy bueno. En el primer y segundo año de su gobierno. Espera Javier Milei seguir esos mismos pasos, ¿no? Sí, estamos esperando el comienzo de la comisión, por eso no vamos con las placas del señor Cantando sobre toda la conformación de comisiones, pero hay una que estoy mirando, Cantando, que me parece como muy interesante. La de transportes, hay toda gente muy técnica. Está Pamela Verasay del radicalismo, está como presidenta, está Giuliano, que viene de ser ministro de Massa, y está Aníbal Tortorielo del PRO. Decime, esa comisión también tiene que ver con lo que está pasando con la ley Bases y tiene que ver con este paquete fiscal, digo, porque bueno, está la cuestión del otro reclamo de los gobernadores, que era por subsidios. ¿Se va a encargar de esto? ¿Va Giuliano ahí por eso? Me parece que hay que estar muy atento a este tema que decís, Pato, que tiene que ver con los subsidios al transporte de las provincias. Hay muchos proyectos que inclusive pasaron por la Comisión de Transportes en las anteriores gestiones, fueron dictaminados, no llegaron al recinto, y tienen que ver con armar una caja de subsidios que se federalice más que la actual, que en realidad el gobierno lo que hace es financiar mayormente al AMBA, básicamente porque son servicios de concesiones nacionales. Eso habitualmente pasa por la Comisión de Transportes y tiene que ver con un reclamo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que justamente la diputada más cercana, que es Pamela Verasay, va a ser la presidenta de esta comisión. Creo que es un debate que se va a activar pronto en esa comisión, no tengo dudas. Y perdóname, cuando Cornejo, ¿qué plantea? Che, asistime con subsidios. Hay proyectos donde se establece un criterio de reparto de subsidios que abarque mayormente a todas las provincias. ¿Qué dicen todos los gobiernos nacionales? No solo sino el anterior. Yo tengo primero concesiones nacionales que tengo que cumplir, por lo tanto los subsidios nacionales son de concesiones nacionales, y después plantea que la posibilidad de federalizar los subsidios tiene que ir acompañada de un control del boleto, esto es poner SUBE en cada colectivo que yo subsidio. Empezó un sistema hace un par de años, pero algunas provincias por ahí no lo implementaban del todo. Este es un debate que nunca se saldó y que siempre llegan los presupuestos, porque los presupuestos son los que tienen los subsidios. O sea que creo que esta comisión va a ser el foro un poco de ese debate. Che, pregunta a los dos, porque la verdad que yo había hablado con varios diputados de lo que iba a pasar, por ejemplo, el 23 con el tema del reclamo universitario, que es muy pesado. Me contaban algunos si iban a participar o no. Pero ¿han hablado con alguien del oficialismo o la oposición que diga algo
sobre la decisión del Ejecutivo, que me parece que es una decisión de mucho peso, de decirle a las prepagas que hay que dar marcha atrás con los aumentos? Ese tema, digo, que es un tema en términos económicos muy importante, ¿podrá aparecer hoy? Digo, ¿hubo elogios de la oposición? ¿Hubo autocrítica del oficialismo? ¿Hay algo o no han hablado? Apareció no han visto nada. Ayer la Comisión de Defensa del Usuario y Consumidor se reunió, vinieron representantes de entidades de bien público, de colegios de farmacéuticos que hablaron sobre esta cuestión, y hay que ver si de ahí surge algún proyecto, o si el gobierno... Básicamente, perdón Mauri, pero básicamente lo que todos plantearon en esa reunión, en esa reunión de comisión, fue derogar directamente el DNU 70. Claro. Que es la que habilita justamente que no va a pasar la desregulación ahora, ¿no? de el pago de las la liberación. Exactamente. Con lo cual eso un poco está sujeto a lo que suceda con ese DNU, que recordemos fue rechazado por el Senado, pero para que pierda total vigencia debe tener también el rechazo de la Cámara de Diputados. Por ahora eso está verde. Todavía no hay por ahora no hay fecha de tratamiento en el recinto para este tema en particular, porque los votos no están para el rechazo. Claro, no están. No están para el rechazo, pero como venimos siguiendo con Mauricio, con vos, las cosas van adquiriendo... un día tengo 115, el otro día, mira, 124. Exactamente. Entonces, esto como que va increyendo. No, me parece un tema muy... otro dato. No están los votos para rechazarlo, pero todavía no hubo una sesión para ratificarlo. Claro. Y si una de las cámaras lo ratifica, el decreto queda con vigencia plena. O sea, el gobierno tampoco consiguió los votos para que eso ocurra. Claro, no, y digo esto porque es un tema muy sensible, donde además hoy intentaban poner en claro más o menos cómo está el tema, porque hay tomadores de prepagas de primera y segunda categoría, porque viste que hay una resolución del Ejecutivo que incluye a 7 prepagas, y hay otra resolución de la Justicia ante una presentación de la coalición cívica que incluye a 18. Entonces hay una instancia donde algunos ciudadanos que tienen prepaga van a ver cómo se les congela el aporte o les devuelven los emolumentos, y a otros no. Es una cuestión como muy, muy rara. Por eso preguntaba si alguien había hablado, no sé. Lo que sí había ayer era mucha alegría en la coalición cívica. Claro, ¿no? Que fueron los que hicieron el planteo. Lo vi a Lilita felicitando. Sí. ¿no? Los legisladores de la coalición cívica presentaron justamente el primer amparo. Sí, lo escuché a Reyes, hicieron una nota, es legislador Reyes ahora. Exacto, así que bueno, ellos festejando, el gobierno dando marcha atrás. Claro. De alguna manera contradiciéndose con lo que se dictó en el decreto 70. Y, por supuesto, achacándole toda la responsabilidad a las empresas de medicina prepaga. Y la renuncia de Velocopit, que es otro dato también, ¿no? No, por supuesto. Sí, bueno. Pero creo que, como decía, el auto pasa por el decreto, ¿no? Si el decreto